Tenemos a Rosa Pérez, que es productora ejecutiva de A3 Media Cine, Andrés Longares, que es director de producción local de Warner, Roberto Serrano, que es el director de desarrollo de Sequoia Studios, Mila Maggi, que es la directora del área de adquisiciones de Televisión Española, y Manuel Monzón, que es productor de la distribuidora productora A Contracorriente. Entonces, bueno, les voy a dejar hablar a ellos. La idea es que ellos hagan una breve o larga, lo que ellos quieran, presentación de su empresa y un poco cuáles son las estrategias editoriales de sus compañías, qué producto buscan, que es algo que siempre nos preguntamos los productores, ¿no? Cuando vamos a hablar con los distribuidores, con las cadenas, ¿qué buscan? ¿No? Ahora buscan todo siempre. Entonces, pero bueno, creo que es un poco que nos pueden dar un poco la línea de lo que están buscando y cuáles un poco sus estrategias en sus diferentes empresas, distribuidoras, productoras para poder hacer crecer la audiencia. Al final tenemos una representación un poco de todo, ¿no? Lo que son compradores de derechos, distribuidores y productores de la mano de Roberto, o sea que creo que puede ser muy interesante. Y después esperemos que participéis todos vosotros, aprovechéis, que tenemos esta gente aquí tan interesante y aprovechéis para hacer todas aquellas preguntas que os surjan. Así que nada, les dejo a ellos. Hablará Rosa en primer lugar. Buenos días, muchísimas gracias por venir a escucharnos. Como ya habéis visto, ya la entrada de los asientos ha sido caótica, o sea que no os prometo nada. Bueno, yo creo que principalmente vamos a hablar del futuro de nuestra industria, o sea, del presente de nuestra industria, porque el futuro lo tendremos que arreglar entre todos o encomendarnos a algo divino, porque todos sabéis que la industria ha crecido mogollón por las plataformas, bueno, que esto ya lo hablaremos después, pero la parte que me toca a mí, que es la de cine, que ahora os voy a explicar cómo funciona A3 Media y cómo armamos los proyectos y no sé si lo que buscamos o no buscamos o qué esperamos, pues el cine está sufriendo muchísimo. Es verdad que hablábamos esta mañana Manuel y yo que si ofreces un buen producto o algo diferente o algo que a la gente le atrape, va en masa, porque nos ha pasado con La Infiltrada este fin de semana. Entonces, pero nunca sabes, porque tú haces una película y crees que es el producto de tu vida y la gente no va al cine. Entonces esto, como no depende de nosotros, es una quiniela que todo el mundo acierta los lunes, pues creo que el futuro es, la verdad, que bastante incierto. Yo os cuento cómo funcionamos en A3 Media. Los que habéis tenido conmigo reunión ayer, más o menos os lo intenté explicar un poco y todos me preguntabais qué buscáis, qué... Realmente no es esto, es buscar y encontrar y desarrollar una historia que le llegue a la gente le lleve a la gente al cine, que le levante del sofá y haga ese ejercicio, y ese para mí es una comunión. Creo que ir al cine, voy a hacer una propaganda del ejercicio de ir al cine, porque si tú ves una comedia te ríes más porque estás en una comunión con mucha gente. Si estás viendo un thriller o estás viendo algo muy emocionante y sientes ese silencio, que nadie se mueve, que nadie mira un móvil, que para mí eso es un detonante increíble ahora, que no deberíamos sacar el móvil en el cine, pero cuando tú estás en el cine y ves toda la sala en silencio y nadie saca el móvil, es como magia. O sea, a mí me acaban de llamar que estamos con una peli que nos está costando el montaje y la ha visto un equipo que nos lleva la comunicación y el marketing, y el detonante ha sido: nadie ha sacado el móvil. O sea, para mí también es mirar la hora. Si no miro la hora es que estoy atrapada en esa historia. Entonces, esto es lo que busca A3 Media, y me imagino que todos, incluso vosotros, cuando venís a contarme vuestros proyectos, es que es el proyecto de mi vida y así me lo tienes que vender, porque te lo tienes que creer y porque estás defendiendo a le llama mucho tu hijo, pero es tu proyecto que te está llevando años de tu vida. Si me cuesta a mí años de mi vida trabajando en A3 Media, que es un sitio financieramente fácil para levantar los proyectos, y llevo con algunos proyectos 2 años y 3 para poder encontrar toda la financiación, porque como las taquillas no funcionan, pues hay que financiarlas mejor antes y hay que prevenderlas mejor. Entonces, esto es lo que realmente buscamos: historias que nos emocionen, que sean diferentes o que sean iguales. O pues diréis, es que padre no hay más que uno. Bueno, es que es una saga que funciona como un tiro.
¿Y cuál es el secreto? No lo sé, que la gente va en familia, que hace esa comunión y ese ejercicio de, venga, vamos todos a pasar la tarde al cine y lo hacen. Y así de simple, y así. Luego la forma de trabajar nosotros es... ¿Sigo hablando o me lo preguntas luego? Cuenta lo que quieras contar. ¿Queréis hablar alguno? Lo que nos quede te lo preguntamos. Sí, yo creo que está bien. Vale. A ver, nosotros sabéis que tenemos una obligación que se llamaba la ley del 5%, que las cadenas de televisión tienen una obligación de invertir el 5% de sus ingresos brutos en cine español. Después pasó a ser el 3 series, el 2 cine. Actualmente es el 2% en cine, el 3% en series. Nosotros somos un equipo que lo de la obligación no nos gusta porque nos encanta hacer cine, porque todos los que hacemos cine nos gusta y a pesar de que en la cadena sientan que es una obligación, empiezan a entender que es un negocio que funciona si lo armas bien y si lo haces bien y que además da muchas satisfacciones a la hora de emitirlo en televisión. También buscamos contenidos, que esto es muy importante y no lo he dicho, que sean emitibles en televisión, porque nosotros entramos como una parte como coproductores, idealmente intentamos tener la mitad de la película. Un 49, no pasamos de un 49 por temas de la CNMC y nos quedamos un 49, pero también es lo que tú sientas. Ayer lo hablaba con Sara, pues es que tú me has traído este proyecto y yo solo te quiero dar, Rosa, el 20, porque llevo 30 años levantando la película, porque la tengo súper armada y te voy a dar un 20. Pues lo hablamos, o sea, todo no es una ley que vaya ahí, que es inamovible, pero intentamos estar en un porcentaje alto de la película porque vamos a ser tus compañeros de viaje. Ayer muchos veníais como cagados de las teles, que son ahí unas abusadoras y nos quitáis la IP. Nosotros no le quitamos la IP a nadie. Yo soy tu compañero de viaje, yo hago el viaje contigo, te ayudo con las notas, no avasallamos, no cambiamos a directores. Si en algún momento el director no nos gusta, pues o no lo vemos o es una persona que no conoce a nadie y nos da miedo a arriesgar, que también nos pasa. También hacemos muchas películas con directores noveles, pues no la hacemos, porque me parece injusto cargarme al director porque a mí, que también es una cosa subjetiva, me dé miedo o no me guste. Y te acompañamos en ese viaje porque soy tu coproductor y te voy a pagar la mitad de la película. Y además te voy a traer Netflix porque nosotros tenemos acuerdos y todo desde la tele es más fácil. O sea, tener Antena 3 de compañero de viaje obviamente facilita mucho las cosas, como tener la televisión española o tener un buen distribuidor o un productor también como Warner. Es que esto obviamente facilita un montón las cosas y vuestro viaje es muy difícil. Pero no avasallamos, no quitamos, no nada. Y te acompañamos en este viaje para hacer incluso la peli más grande. O sea, a lo mejor vosotros traéis una peli de 1 millón, pero yo te voy a ayudar y va a ser una película de 2 millones. Y además vas a tener una super campaña en televisión, que esto no se cuenta, no se paga y todas esas promos ayudan a que la película salga a los cines muy reforzada. Entonces somos compañeros de viaje y vamos a las malas, a las duras, a las maduras y si podemos ayudar, ayudamos. Y este es el esquema, que compramos derechos de emisión también para emitir en Antena 3 y por eso necesitamos que sea un producto emitible. No podemos comprar películas gore ni nada que sea inemitible. Y esto es todo, amigos. ¿Qué tal? Yo soy Andrés, Warner. Nosotros hacemos 6 películas por año, 1 o 2 por año son puras adquisiciones, son películas que nos muestran y lo que hacemos es simplemente distribuirlas. El resto son proyectos en los que entramos de alguna forma en algún esquema de coproducción, o sea, aportamos financiación o entramos en algún tipo de esquema en el que ayudamos en el proyecto para que salga adelante. Algunos partimos desde desarrollo, otros entramos más adelante. Un poco nuestro esquema es parecido a lo que comentaba Rosa, esta cosa de estar siempre por el proyecto, porque al final a todos lo que nos interesa es que el proyecto salga lo mejor posible. Entonces esta cosa de no suponer un obstáculo, sino un trampolín, o sea, como permitir que los proyectos salgan catapultados por las herramientas de financiación que tenemos y también por esta cosa del músculo que uno aporta de fuerza de lanzamiento, de que apoyamos todo lo que es el proyecto, de pronto que los proyectos salen como catapultados hacia arriba. Nosotros sí lo que estamos súper limitados en el tipo de contenido que hacemos porque nuestro modelo, al contrario de, por ejemplo, una televisión, es que nosotros estamos completamente volcados desde el punto de vista de negocio en las salas.
Y eso implica que digamos que lo único que nos permiten hacer o lo que estamos abocados a hacer es aquello que en teoría funciona más claramente en salas desde un punto de vista comercial. Entonces básicamente ahora mismo estamos muy ceñidos en hacer comedias, sobre todo comedias familiares, terror, que funciona muy bien en salas. El problema es que es muy complicado financiarlo porque el resto de ventanas no funciona tan bien y entonces, por ejemplo, eso es mucho más difícil de financiar, pero una vez que lo has financiado, la verdad que en salas tiende a funcionar porque tiene un público que funciona muy bien, un público muy fiel que va a las salas a ver todo el cine de terror. El otro día comentaba con un productor que hay una cosa como muy curiosa en el cine de terror, y es el contrario que pasa con las comedias, por ejemplo, prácticamente no existen remakes de terror, y es porque el público de terror ve la original. O sea, si de pronto una peli coreana funciona muy bien en terror, el público español ve la coreana. No da tiempo a que tú hagas la española, porque básicamente la gente es tan fiel a ese tipo de contenido que lo ve antes. Es un público además como muy informado y que suele ir a ver todo, o sea, todo que tiene un perfil más o menos alto va a ver cine de terror. A cambio funciona muy mal en televisión, por ejemplo, porque es muy difícil programarlo, porque tiene un público muy nicho y entonces lo tienen que poner a las 3 de la mañana y entonces las televisiones no quieren saber nada. Igual funciona muy complicado en plataforma. Entonces, por ejemplo, ese es un contenido muy claro que a nosotros nos funciona muy bien, nos cuesta muchísimo financiarlo porque no le funciona a nadie más. Luego lo otro que hacemos, aparte de comedias, sobre todo comedias familiares y terror, es gran dramas románticos, con películas con un poco más de apuesta e inversión, con la idea de que sean proyectos evento, normalmente basados en un IP previo, una novela que haya vendido mucho, lo que sea, y se le pone pues todo lo que se le pueda poner desde el punto de vista de valor de producción, director clase A, actores clase A, con la idea como que la película tome vuelo y se convierta como una peli evento. Básicamente eso es lo único que podemos hacer. O sea, nosotros no podemos hacer nada que tenga que ver con thrillers, con true crimes, comedia romántica, todo eso es contenido que funciona bárbaro en plataformas, de hecho es lo que mejor les funciona, pero que nosotros no podemos hacer porque nadie va al cine a verlas, en principio. A ver si con La Infiltrada, ¿no?, terminamos con La Maldición, pero la verdad que el thriller cuesta muchísimo incluso para las americanas. Al final nosotros lo que estamos haciendo es complementar con el contenido local lo que nos llega a nosotros de Burbank. Nosotros somos una distribuidora, todos los años nos llegan 15 películas de Burbank, 7 no se pueden estrenar en España porque no sirven. Una comedia de Adam Sandler en tal no sirve en España, nadie va a verlo, entonces lo que hay que poner es la comedia española para que complemente ese contenido. Y entonces nos ceñimos a cosas como muy locales, que es la otra gran limitación que tenemos, que tiene que ser todo como súper local, súper basado en España, tiene que ser una cosa como muy cerrada. Estamos todo el rato internamente intentando saltarnos esas limitaciones. Pues eso, jugar a que un thriller de pronto coquetea con el terror y entonces intentamos venderlo como terror cuando en realidad es un thriller de que Seven, ¿es terror o es thriller o qué es? Comedia, pues una comedia familiar, pero que bueno, hay un poco de comedia romántica, ¿sabes? Como que todo el rato intentando hacerle trampa al sistema para intentar colarlo. Lo último que nos ha salido muy bien, y es una fórmula que estamos intentando repetir, es que el año pasado tuvimos un proyecto que por casualidades de la situación del mercado y todo esto, Warner Internacional lo tomó para distribuir internacionalmente. Entonces una película que se hizo en Guadalajara, una película de animación que hicimos con Antena, y que de pronto Warner Burbank dijo, esto es interesante. Y entonces lo tomaron y lo distribuyeron en todo el mundo en 60 territorios, más de 60 territorios. Y para que os deis cuenta del potencial, fue el año pasado la segunda película más rentable para el estudio en términos de coste-beneficio después de Barbie. O sea, se llama Momias. Era una película de animación que curiosamente aquí no reventó, o sea, le fue bien, pero no reventó. O sea, no fue Tadeo, ni nadie la tiene en la memoria como si fue Tadeo, pero recaudó más de 60 millones internacionalmente en cines. O sea, fue un taquillazo. Y extraordinariamente rentable para el estudio, porque claro, es una peli hecha en Guadalajara, claro, con todos los problemas políticos que supuso, porque nosotros tenemos toda una división en Warner, en Burbank, que hace animación, que WAG, se llama Warner Animation Group, y entonces, claro, estos señores estaban todos como, son los que hacen Space Jam, los que hacen las de Bugs Bunny, los que hacen todas estas, y de pronto, pues claro, ellos hacen pelis de 100 millones, 150, y nosotros habíamos hecho una en Guadalajara por 11, que recauda 60 internacionalmente. Eso es lo que estamos intentando ahora volver a saltar. Muy complicado, porque ya no es la situación que había. El año pasado también lo que pasó es que estaba la huelga, entonces por estar la huelga tenía poco contenido el estudio para estrenar en el Q2, y entonces pues justo llegó nuestra película perfecta para llenar un slot. Estamos haciendo ahora otra película con la que estamos intentando replicar el modelo, en este caso de acción real, que es una película basada en el Mundial de MotoGP, de las motos, que estamos rodando justo ahora, que estamos todo el rato vendiendo, que es la de Brad Pitt, pero con las motos en vez de con la Fórmula 1.
Vamos a ver si sale. Pero digo, es eso que estamos todo el rato como intentando de trampear al sistema para intentar colar cosas que en principio no estamos destinados a hacer. Por lo demás, lo que ha comentado Rosa, la verdad que eso, con muchas ganas de encontrar proyectos que sean interesantes. Y también con esta idea de como que nos tengáis como con la idea esta de que nosotros lo que pretendemos es ser aliados para trampear al sistema, porque muchas veces lo que uno ve es la barrera delante, o sea, enseguida todo el mundo ve la chapa que tenemos detrás de somos Warner, somos Antena, lo que sea, y en realidad lo que queremos es ir juntos a trampear nosotros a lo que tenemos detrás para decir, oye, intentemos hacer cosas distintas, intentemos hacer cosas interesantes y que merezcan la pena. Un poco. Bueno, ya que estamos con el cine, pues seguimos con el cine, ¿no? Un poco. Nosotros, como televisión pública, en realidad queremos lo mismo que quieren las televisiones privadas. Buscamos historias que emocionen, que... ¿No se me oye? ¿Más? ¿Ahora? Vale. ¿Empiezo? ¿O... Va bien. Buscamos historias que emocionen y que lleguen a la gente y que se puedan emitir en televisión, a pesar de que para nosotros es muy importante la sala y el éxito que tenga en taquilla. No tenemos los mismos intereses económicos que pueden tener las privadas porque no participamos de la misma forma en la producción de las películas, ¿no? A diferencia de las televisiones privadas, nosotros tenemos que invertir un 6%, que no tiene un retorno económico. Eso nos hace también poder llegar a proyectos que no entran en televisiones privadas porque no tienen ese sesgo comercial. Pero eso no quiere decir que no queramos películas comerciales, pues como en su día fue Campeones, que es una de las últimas que hemos hecho y que ha funcionado muy bien en taquilla, ¿no? Poco más que aportar, ¿no? O sea, la Televisión Española apuesta por la cultura, apoya a la industria audiovisual, no solamente al cine, a las series, a los documentales. Entramos y participamos en animación, en no ficción, en cine, en series, y luego tenemos un presupuesto muy alto para compra de producto ajeno, que es el área que yo lidero, en el que compramos todo tipo de géneros para todos los canales. Y poco más que aportar, porque ya lo han dicho mis compañeros de mesa. No, que aportáis mucho porque estáis en muchas pelis cada año. Aportamos mucho porque nosotros, claro, al final el importe puede ser muy similar, pero las privadas apuestan por menos películas y nosotros apostamos por más películas porque tenemos que dar esta opción al Nobel, a la cuota lingüística. Bueno, tenemos otros compromisos y ampliamos más el portfolio, sí, es verdad. Nada más. Bueno, pues soy Manuel Monzón de A Contracorriente Films. Sí que somos eminentemente una distribuidora, pero yo en mi caso soy el responsable de la sección de producción, porque también somos productores desde hace 20 años. El equipo A Contracorriente nació como compañía hace a lo mejor de 10, 12 años, pero el equipo que estamos, los socios que estamos dentro, llevamos 20 años juntos. Eminentemente lo que hacemos es distribución, insisto, y buscamos películas de popular art house, le llamamos, que no sé bien ya lo que significa, porque estamos siendo muy eclécticos y nuestro core business, o lo que nosotros íbamos desde el principio, se llama Contracorriente, buscábamos ese público adulto, femenino, urbano, quizá un poco conservador, porque había muchas cosas muy radicales y decíamos, bueno, es más bien conservador. Nosotros en algunos lo interpretábamos como en Madrid, los que son de Madrid, pues de esa zona bueno, del Cinepaz, bueno, eso es una cosa que para los que no sois de ahí no os dice nada. Pero era un poco, ese era como el bone, ¿no? de nuestra historia. Pero como nos gusta mucho el cine, pues hemos abierto desde hace mucho tiempo y somos muy frikis de muchos tipos diferentes de producto y estamos comprando, somos muy activos, nos gusta, pues intentamos. La cosa que buscamos es que sea todo lo variopinto que sea, hemos de entender cuál es la audiencia.
Y si nosotros sabemos llevar a la audiencia, como llevamos muchos años, hay algunas audiencias que sabemos que no somos muy buenos o que necesitamos mucho dinero para llegar a la audiencia y no tenemos los elementos. En ese caso, pues nos hacemos más pequeñitos y no, hay muchos otros productos y entonces somos un poco selectivos e intentando ayudar al proyecto. Sí, pero vamos, somos fan. En muchas ocasiones leemos muchísimos proyectos, casi demasiados, porque también tenemos que producirlos. No somos un equipo muy grande, el de producción, y realmente pues es un poco lo que tú estás estudiando no lo estás produciendo, porque estás perdiendo todo ese tiempo, no lo pierdes, pero o sea, es un tema, es un compromiso que tenemos siempre dentro de la casa. Si hacemos demasiado, si nos dedicamos… Bueno, eso es un Cristo que casi me lo quedo porque son los trapos sucios, ¿no?, de la casa. Pero nuestro afán es el de entrar en las películas que creemos que podemos vender. Esto es un negocio, además, que no vamos a perder, que vamos a ganar, pero que vamos, insisto, vedlo desde vuestro punto de vista, que podemos ser socios de productores, pero básicamente somos distribuidores, y que lo que queremos es que crezca porque queremos ganar dinero con vosotros, y talento, etcétera. Eso es como nos tenéis que ver a nosotros, ¿no? Es verdad que intentamos, dentro de lo posible, integrarnos un poquito. Tenemos unas salas de cine, que es el de los Cines Verdi, en Barcelona y en Madrid, que son unas salas de art house, de versión original, diríamos, porque somos muy eclécticos también. Pero lo que básicamente buscamos es, hemos aprendido, varios años llevamos ya llevando los Verdi, qué es lo que funciona en esas salas. Entonces buscamos ese tipo de producto que funciona en esas salas. También trabajamos mucho, nos gusta la exhibición, porque efectivamente, básicamente, hacemos toda la explotación de la cadena de valor, tenemos todas las ventanas y tenemos contactos pues, con televisiones, con plataformas, pero el cine es como un poco el rey, porque nos damos cuenta que es el que visibiliza más las películas, y luego el long tail famoso es el que luego se enriquece más, ¿no?, a lo largo de toda la cadena. Si tú tienes un éxito en salas, luego es muy posible que el resto de ventanas funcionen también muy bien, ¿no? Y da visibilidad, y creo que las plataformas, las televisiones ya lo saben, pero las plataformas están entendiendo que es una buena manera, que no hay que machacar al cine, que somos complementarios y que nos ayudamos unos a otros, ¿no? Entonces, lo que decía, con los Verdi nos hemos dado cuenta que trabajando el barrio funciona. Hay que trabajar mucho, pero si involucras a la zona, al barrio, y tú das un producto que más o menos tiene su garantía, es un buen prescriptor para que vaya. En muchas ocasiones nos encontramos con gente que viene al cine y dice, es que no sé qué voy a ver, pero algo veré que me gusta, ¿no? Eso es una maravilla. Y eso también lo buscamos, y por eso hay que trabajarlo. Y nosotros tenéis que ver, porque yo soy productor y vosotros la mayoría sois productores, yo dentro de la casa me cuesta vender productos. Yo me enamoro de cosas que me contáis, pero yo tengo que convencer al departamento de marketing y al departamento de operaciones, a los colocadores de las copias en otras salas, porque esto es un negocio y trabajamos mucho para que se vean vuestras pelis y para que se produzcan nuestras pelis también. Pero vosotros tenéis que trabajar mucho para también tener muy claro, porque a veces cuando hacemos reuniones, rápidamente nosotros hacemos ¿para qué audiencia es? La audiencia es soberana, soberana. Para vosotros es una historia que tenéis que contar, que es muy importante, y que tiene que ser contada, ¿no? De muchas ocasiones decimos, yo también lo digo dentro de la casa, esto es necesario. Bueno, ¿necesario para quién? Quiero decir, sí que es necesario, pero lo que es necesario es que gane dinero esto, que haga dinero. Y es así, es duro de decir, pero no es tan duro, o sea, es muy fácil de entender, ¿no? Entonces, tenéis que trabajar mucho que sea obviamente una buena obra, pero que tengáis claro cuál es vuestra audiencia. Esto nos ayuda porque tú, sobre todo, te va a ayudar a vender bien la película porque me vas a focalizar, ¿no? Sabes que esto de enamorarse de una historia es ser seductor y a la persona que tienes aquí que está escuchando tu pitch le tienes que decir las palabras clave, ¿no? Para que luego al final la historia tiene patas o no, y no es engañar a nadie, pero es entended porque va a ser mejor para vuestro proyecto, ¿no?
el entender cuál es la audiencia. Y esto es lo que nosotros intentamos buscar en la casa, intentar entender a qué audiencia va y si podemos apoyar y con ello vamos a ganar, pues adelante. Si no, y esto, por eso, ¿qué buscamos nosotros? Demasiado, mucho. Y yo cuando me dicen cuál es vuestro target, yo es que ahora ya no lo sé, porque tenemos tantas decepciones que dices, pues hemos hecho de todo. Y así es. Y nos gustarían, pues tenemos en los títulos pues comedias familiares, comedias adultas, comedias gamberras, tenemos algún horror que efectivamente estoy de acuerdo. Bueno, no es que estoy de acuerdo, es que es la pura verdad. El horror va como funciona que vosotros, por ejemplo, nos encanta el horror. Compramos un montón de películas horror. En Sitges este año teníamos 8 películas. Pero luego, si no te la compra una televisión, si no la puedes poner en algún lado, dependes únicamente de la sala. Y bueno, hace falta invertir dinero, porque es un nicho que necesitas invertir, obviamente. Y claro, si tienes que arriesgar, ¿no? Y arriesgar para nosotros es complicado, porque casi todo el pescado, sobre todo el horror español, pues viene con todo el pescado vendido, ya no tienes ninguna otra ventana, etcétera, y dices, bueno, pues son estos tipos de cosas que nos cuesta muchísimo más. Somos fan, nos gusta, lo compramos para plataformas, para otros, para donde funciona, pero nosotros en salas nos cuesta una barbaridad por el riesgo al que nos pone a la compañía, ¿no? Pero el resto de géneros, la verdad es que somos muy eclécticos. Cierto es que hay un drama social desgarrador que te corta las... Bueno, sí, que no lo hacíamos tanto, pero hemos tenido casos que nos han sido un éxito tremendo. Así que al final nos hemos vuelto, bueno, cállate, no digas que no haces este género, porque cuando nos hemos atrevido y estaba bien realizado, bien pensado, no bien realizado, disculpadme, lo entendía muy bien un tipo de audiencia y entendimos la audiencia, llegamos a esa audiencia y conseguimos darle mucho al proyecto. Entonces, al final, lo de nuestra línea editorial, os invito a que veáis, tenemos 2.000 títulos ahí, que es una locura, pero dices, pero estos chicos hacen de todo. Y dices, pues sí, y de todo no lo hacemos todo bien, nos equivocamos, pero como todo el mundo. Pero lo que nos gusta es tocar diferentes géneros, porque lo básico es que nos gusta mucho lo que hacemos, ¿eh? A nuestras familias no tanto, pero... Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Robert de Sequoia Studios. Voy a cambiar un poquillo la conversación totalmente hacia el mundo de las series, que es lo que hacemos principalmente ahora mismo en Sequoia Studios. Os cuento un poco qué es Sequoia Studios. Es parte de Sequoia Content Group. Es una gran empresa que abarca pues, prácticamente todas las ramas del proceso de lo que antes se llamaba televisión, es decir, da servicios a informativos, lidera y gestiona canales íntegramente, tanto en España como en Latinoamérica, tiene postproducción, tiene parte de diseño, bueno, hacemos como casi por completo todo el proceso de lo que podría ser desde la idea o la gestión de diferentes equipos de televisión hasta el final. También forma parte de esto Madrid Content City, que es donde una serie de estudios que hay en Tres Cantos, en Madrid, donde tiene su sede ahora mismo Netflix, y contamos con estudios de todo tipo, salas de postproducción y demás servicios para productores, productoras o gente que lo necesite. Y luego estamos en Sequoia Studios, que tiene como 3 grandes partes. Una es Sequoia Studios Unscripted, que ahí pues, bueno, es la rama más dedicada a documentales, true crime, serie documental de true crime, programas magazine de por ejemplo, la televisión andaluza, todo tipo de programas que no se consideran ficción, que somos más Sequoia Studios de la parte de ficción. Dentro de nuestro departamento hay otro que no llevamos nosotros en nuestro equipo directamente, que es Sequoia Stories, que está dedicado a series de largo recorrido. El formato pues, de este tipo de series que pues, suele empezar a partir de 12, 15, 40, 60 capítulos. Entonces, todas las historias de lo que aquí pues, encaja un poco en lo que se conoce como las diarias, las series también turcas que adapta o que ha adaptado, por ejemplo, Antena 3 o que se emiten por la noche, pues es ese tipo de
de melodrama de alta calidad que se desarrolla en el estudio. Y luego ya llegamos a nuestra parte, que es, pues bueno, nosotros desarrollamos, producimos series premium de diferentes media hora, 1 hora, 40, 45, dependiendo del producto. Y nuestra línea general es mantener principalmente como objetivo que sea comercial. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que dentro de que no renunciamos para nada a la calidad del producto, intentamos que, pues como hemos dicho un poco todos los que estamos buscando sacar adelante historias que pueda interesar al mercado, a la vez que respetamos los conceptos, las ideas y tratamos de conseguir las mejores historias posibles dentro de esa parte en la que nunca deja de ser demandado. Hay un par o sobre todo una en la que ahora mismo no estamos entrando. A algunos os aburrirá esto porque ayer os lo fui diciendo según veníais, cuando me preguntabais o cuando veía la necesidad de explicaros qué es. Nosotros de momento no hacemos animación, aunque después de haber escuchado lo que podemos llegar, igual deberíamos empezar, porque si esos son los beneficios con la inversión, la verdad es que igual estamos ahí perdiendo un poco de oportunidad, sí. Pero bueno, es algo que no hacemos. Yo creo que ahí nos gusta ser sinceros y no sé si sabríamos hacerlo. Respecto al proceso, es muy diferente al que tiene un desarrollo normal de una película de imagen real, entonces eso lo dejamos de lado. ¿Qué buscamos? Pues bueno, lo han dicho un poco todos, yo creo. Nosotros buscamos thriller, detective, melodrama, drama, dramedy, comedia, y por supuesto la mezcla de todos estos, porque estamos ahora mismo en una situación de mercado y esto es el presente. Luego hablaremos del futuro si llega el caso y veremos si alguien nos puede ayudar a vislumbrar un poco cuál es, pero ahora mismo creemos que las plataformas, que son junto con las cadenas nuestros principales clientes, mantienen una línea en la que se va acercando cada vez más a una especie de generalismo premium, intentar no echar a casi nadie para que tus estrenos del viernes capten a todo el mundo. Entonces, en esa mezcla del thriller familiar, pues coges un poco lo que le gusta a gente del melodrama más clásico, pero le das el toque de thriller. Entonces, pues esa semana yo creo que ellos piensan que van a llegar a más público y más gente se verá recompensada y mantendrá su suscripción, que es lo que al final buscan en nosotros, que les proporcionemos un producto de calidad que mantenga pegada a la gente, pues ojalá durante muchos meses y principalmente durante la semana en lo que estrenan otro gran producto de algunas o de nosotros mismos o de alguna de las otras grandes casas estudios o casas productoras. Entonces, para nosotros, os cuento un poco también cómo trabajamos. Creo que aquí sí difiere un poco quizá de cómo se trabaja el desarrollo respecto al cine, que es, claro, en muy pocas ocasiones, aquí hago un paréntesis, hacemos coproducciones con otras productoras, entramos en cosas que están más financiadas, menos, entramos en la compra de una IP que interesa a un guionista, a una guionista, a un showrunner que cree en ello y nos lo cuenta y entramos ahí casi desde cero. Y luego lo que os iba a definir un poco, que es donde veo la diferencia, muy poquitas veces una serie desarrollada de alguien que, como vosotros nos presenta, viene totalmente cerrada en sus 6, 8 capítulos. Entonces ahí sí que nosotros pues tratamos de ayudar a redondear, tratamos de ayudar a ajustar, tratamos de contrastar un poco nuestra opinión sobre el producto para conseguir llegar hasta el final con él, para conseguir que se produzca, que es ese gran salto que después del infierno del desarrollo, como dicen los americanos, a veces se consigue y se llega a producir. Y ahí es donde pues nuestro equipo, que en cierta medida muchos venimos, como es mi caso, de ser guionistas y ahora jugamos a ser ejecutivos intentando ayudar a que se produzcan las series, pues metemos un poco más de mano porque es verdad que es una cosa muy compleja
que necesita muchos ajustes en muchas fases para llegar a interesar a estas cadenas que por suerte siguen comprando mucho contenido, que esa es la esperanza. Es verdad que en el cine todo es más complejo por el estreno en salas, más la tele. Ahora tanto las televisiones como las plataformas siguen apostando por las series, es un producto que triunfa, a veces se la juega en el dato de audiencia del día siguiente, otras veces es el largo recorrido o el resurgir en Netflix cuando parecía muerta o el primer fin de semana, es decir, a todos nos interesa o al final el público es el que decide, eso no va a cambiar. Pero es verdad que ellas, las plataformas y las televisiones, ya sea por obligación, por interés comercial, por interés de suscripción, siempre va a necesitar. Puede haber bajado un poco el número en general de producciones en el mundo. Ayer leía en un artículo que nos pasó nuestro CEO Brendan Fitzgerald, en el que se salva, o como quien dice, parece que se va a seguir confiando en el inglés y en el español, es decir, están salvados, se considera que funcionan, y lo que se pone más en duda es si se mantendrá, pues a lo mejor, no lo sé si el alemán o se refieren a cosas, el francés, que eso pues bueno, les genera un poco más de dudas. Pero parece que prácticamente o casi el 100% de los que estamos aquí nos movemos entre el inglés y el castellano ahora mismo y uniendo un poquillo con el futuro, pues parece que la demanda va a seguir existiendo. Entonces, para nosotros os invitamos a todos a que os acerquéis a Sequoia Studios con los proyectos que tengáis. Estas son las grandes líneas, no penséis que no hacemos cosas un poco más anticomerciales, pero sinceramente nosotros siempre el volumen mayor se lo lleva este tipo de serie que creemos que es un poco más fácil de convencer en el mercado, aunque tengamos pues pildoritas más de pues, lo que sería el art house o un poco más de nicho. Es verdad que el terror es difícil de generar siempre, salvo en salas como decían, pero bueno, tenemos un poquito de cada, aunque principalmente lo que más nos interesa es lo que os he contado, porque creo que en ese recorrido o en esa dirección que llevan ahora mismo las plataformas es donde más podemos ganar todos y conseguir producir mayor número de series. Voy a empezar yo haciendo una pregunta y si queréis luego abrimos un poco. A ver, una de las dudas que a mí se me planteaba mientras os escuchaba y que a lo mejor es también duda de nuestros compañeros como productora, he entendido que Roberto, como Sequoia, sí está dispuesto a invertir en desarrollo, es decir, que se puede ir a Sequoia con una idea simplemente y que Sequoia invierta dinero para desarrollar, para contratar guionistas, para toda esta parte inicial que a veces es la más difícil para el productor. Entiendo que Televisión Española, por lo que sé, no, o sea, vas directamente con proyecto escrito. Si tiene una línea Televisión Española de desarrollo a la que se puede ir con una idea. Sí, en el caso de las series sí que se puede ir con una idea y nosotros apostamos por el desarrollo y luego ya vemos si entramos o entramos y finalmente va a buen término, o sea que también. En el caso del cine sí que se vaya. En el caso del cine, bueno, cuanto más armado vaya el proyecto, mejor. Vale. Y luego quería un poco saber, tanto en el caso de A3 Media como Warner, como a Contracorriente, porque sé que es un poco la línea quizás nueva, ¿no?, en que tanto distribuidoras como cadenas invierten en desarrollo, es decir, que como productor puedes ir allí con un flyer, una idea, una novela, pero no necesariamente un guión, y entrar, como bien dice Rosa, como compañeros de viaje a invertir en ese desarrollo. Entonces, saber un poco si alguno de los compañeros que aquí está pues quisiese cómo funciona ese proceso de entrada en desarrollo. Igual nosotros, porque es un poco peculiar cómo lo hacemos, nos hemos puesto un poco más conservadores últimamente. Antes teníamos un acuerdo con Antena en el que desarrollábamos de forma conjunta proyectos, que en principio eran comedias, pero terminamos desarrollando de todo, y era como más fluido. Ahora nosotros entramos desde concepto, o sea, desde un pitch podemos entrar, pero normalmente necesitamos un talento attach. O sea, tiene que haber un director ya involucrado de quilates o un actor de quilates involucrado, de tal forma que, bueno, se apueste, pero de una forma
digamos que haya algo que nos llame la atención. Dinero hay para desarrollar, tiene más que ver pues, con que justo encaje la propuesta con lo que se está buscando y lo que sí entramos es normalmente cuando no hay un talent attach lo que se pide, oye, primera versión del guión o tratamiento muy avanzado o algo así y se financia todo el desarrollo. Nosotros lo único que tiene es que la ley de medios audiovisuales nos impide invertir en más que el 49% en los proyectos. Entonces lo que hacemos es entramos en esquemas de codesarrollo en el que invertimos el 49% del desarrollo. Básicamente se genera un presupuesto de desarrollo para el proyecto, cuánto va a costar, cuáles van a ser los gastos, incluyendo todo, y entonces nosotros aportamos el 49% de esa financiación. Se supone que el productor tiene que aportar el otro 51%, pero bueno, ahí está el know-how del productor de saber cómo manejar su parte para que, digamos, que el core de cash sea nuestro. Bueno, yo más o menos también ayer he explicado un poco cómo funcionamos y os voy a contar un poco, aunque quizá me repita con lo que he dicho en la introducción, pero para nosotros, un poco como dice Andrés, podemos entrar desde la fase de concepto, una idea, una adaptación, un podcast, compramos derechos, pagamos los desarrollos, entramos en desarrollos que están hechos para completarlos. Nuestra función ahí es normalmente conseguir un piloto y un deck que contemple un poco el desarrollo de la temporada más o menos detallado, porque es verdad que eso ha cambiado, ya muy pocas plataformas demandan la Biblia de 60 folios entero. Por nuestra manera de producir, pues buscamos contar las cosas y también hacer partícipe a los que con los que coproducimos o entran con nosotros en el proyecto, que puedan opinar un poco. Entonces ayudamos a conseguir eso, desarrollamos junto con el guionista, el creador, el director que trae un proyecto. Hay 1000 maneras y luego hay una parte en la que hay una necesidad que existe en el mercado, que es presentar los proyectos cuanto más empaquetados mejor. A veces nos viene un guionista que tiene relación con un director o un director con un guionista, ambos juntos. A veces es el guionista convencido a un actor contándole su idea y es estupendo. Para nosotros es mejor, aunque no es lo que define la entrada en el desarrollo en un primer lugar, porque eso siempre prima el contenido, prima la historia, prima lo que quiere contar, cómo lo quiere contar. Y cuando estamos ya cerca de tenerlo todo completo, sin haber terminado las fases, empezamos a ayudar a empaquetar esto. Es decir, nosotros buscamos actores a ambos lados del charco, en Europa, o sea, eso no es problema, porque es verdad que es una necesidad que te exigen para, igual que una IP te puede ayudar mucho a dar un paso más rápido con las plataformas, también lo es tener un talento asociado a todos los niveles. O sea, el sueño de toda persona que presenta un proyecto ahora mismo pues es tener una gran directora, un showrunner increíble y 2 actores pues bueno, al máximo nivel, o que hayan tenido un último éxito muy llamativo y sea su siguiente. O coger, y ahí ya entra la suerte, coger a un actor que justo cuando tú ya lo has cerrado ha tenido un éxito, entonces es su siguiente producción y te miran con otros ojos. Entonces, no os agobiéis, no necesitamos que tengáis mejores amigos de Hollywood AAA que cenan con Brad Pitt. Nosotros ayudamos también en eso, pero principalmente nos dedicamos a conseguir un buen desarrollo respecto al contenido, porque es lo que creemos que más convence, aunque lo otro indudablemente ayuda mucho a cerrar los negocios y a que las series se produzcan. Perdón. Bueno, nosotros hacemos de todo. Desde que un talento o una productora que tenga mucho músculo nos trae un proyecto ya muy armado con el director, con el guionista, con el guión hecho y escrito, y del que solo incluso a veces está tan bien escrito que no pasamos nada más que 3 notas bueno,
por hacerlo mejor o más nuestro, no tiene por qué ser mejor. Pero sí que entramos también en desarrollos desde una idea, un tratamiento. Ayer hablaba con unas personas que me decían, vamos a esperar a escribir el guión, y les dije, pásame el tratamiento, porque si no vamos a entrar no te voy a hacer perder el tiempo y gastar el dinero. Y si y para vosotros que sois productores pequeños, invertir, incluso una productora más grande, invertir dinero en escribir guiones, en pagar personal, para que luego sea un no, a mí me parece un poco injusto y me parece... Entonces, si el tratamiento me gusta y nos gusta en Antena, vamos a entrar. Y entramos en ese desarrollo, es decir, hacemos como Warner, entramos en el 49% y el productor tiene que asumir su 51%. En el caso de que venga un guionista, que a lo mejor es tu pregunta, y no tenga un músculo detrás, que tenga la capacidad de pagar ese 51%, nosotros buscamos productores donde él se sienta cómodo y donde nosotros también, para que tengan ese músculo para poder acompañar a ese viaje, porque luego el viaje es muy largo, hay que pedir ayudas, necesitas un productor potente que tenga puntos que te lleve a las ayudas y consigas, hay que convencer a Disney para que lo distribuya o a Contracorriente, y necesitas un productor que te acompañe. Pero si venís con un productor que tiene ese músculo, pues insisto, hacemos el viaje desde el principio y pagamos los desarrollos. Sí, en nuestro caso también es flexibilidad total desde cualquier pase, pero intentamos ser eficaces en cuanto es muy difícil con una idea, si no hay un talento fuerte, o sea, lo del tener un paquete es importante. Entonces, es para nosotros mucho más fácil entrar cuanto más tarde, más desarrollado, si es por el lado de desarrollo que vemos que es correcto, entrar, ¿no? Porque cuando tenemos muchas cosas, muchos proyectos que elegir y uno tiene la tendencia a hacerte la vida fácil, ¿no? Y tener talento asociado que digas, bueno, me lo creo. Una historia que te traiga Rodrigo Sorogoyen, es más fácil que no entremos en la idea desde el principio con él, que no con un nuevo realizador que no sabemos lo que ha hecho ni nada, ¿no? Es más difícil, pero tenemos casos. O sea que es muy flexible, lo hacemos en cualquier fase, entramos, pero es cierto que contra más trabajadito esté, mejor para nosotros, porque lo dicho, porque nos hace la vida más fácil. Solo una puntualización, ¿no? Porque no sé si ha quedado claro antes que en el caso de Televisión Española también partimos de una idea, si nos interesa, hacemos un contrato de desarrollo y costeamos parte de esos guiones, y si luego nos gusta, pues continuamos y finalizamos la serie. Pero para que no apueste, para que el riesgo no sea solamente del productor o del guionista o el que te trae la idea. Sí, en este caso estamos hablando en serie, sí. Ya, bueno, primero muchas gracias, ¿no?, por contarnos un poco cómo funciona el ecosistema en los diferentes niveles. Yo soy Luis Romero de Panamá y creo importante que más que las empresas que ustedes están representando, también están ustedes aquí por su pasión hacia lo que hacen, ¿no?, su pasión al audiovisual. En esa línea de pasión, como nosotros estamos del otro lado, cuando llega una persona que va a contarle su historia, tú hablaste, por ejemplo, de palabras claves, sin ser tan específico, pero ¿qué los motiva? ¿Qué les dice? Oye, esto puede ser algo interesante para desarrollar, ¿no? O sea, desde ese momento, ese primer encuentro, ¿no?, como una guía para los que estamos acá del otro lado, ¿no?, desde su humanidad, más que de la empresa. A ver, es como a título personal, claro, independientemente de que siempre hay gente que es buenísima contando historias y creo que es casi un trilero que podría hacerte caer en cualquier cosa, yo creo que nosotros siempre nos pierde el ver que nos encantaría contarla. Es decir, una vez que algo, y puede ser leer 50 páginas o ese concepto que
que te dicen, bueno, cogiendo un clásico que se ha repetido eternamente en la televisión, por lo menos, que es en Breaking Bad, cuando dicen este es Mr. Chips, se convierte en Scarface, tú dices, Dios mío, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces entras, o sea, te cautiva la historia, quieres ser parte de ella, siempre sueñas con que puedes aportar algo que la haga mejor. Entonces yo creo que, y aquí sí que no pongo estas palabras en boca de nadie, es una mezcla entre la pasión por tu trabajo y la pasión por sea cine, sean series, por el ser, proyectarte como espectador, proyectarte como guionista, como actor y decir, es que va a interesar a todo el mundo porque es tan bueno. Y luego ya entra una parte que también se valora, que es obligado, creo que por todos nosotros, que es ver que no es un capricho tuyo, que a veces es lo más difícil, ¿no? Diferenciar tu gusto personal de lo que puede ser un gusto que, como decía antes, encaje en un mayor número de personas. Entonces ahí yo creo que es el difícil equilibrio para no perderte solo en lo que a ti te gusta y a lo mejor a nadie más, pero te tiene que gustar a ti y saber que es comercial y a la vez que crees que puedes ayudar a esa persona. Y luego entra una parte también que es creo, de conocer gente con la que también te apetece trabajar, porque ves que pues bueno, las historias al final te ponen en común en muchos aspectos, son procesos muy largos y a veces enseguida te apetece que lo que te cuentan, crees en él, la pasión que ponéis siempre ayuda, porque no hay nada mejor que hacer una historia tuya para ver que es importante, porque es importante para vosotros, porque queréis contarla. Entonces yo creo que todos esos son factores que entran en juego, ¿eh? Y esto es totalmente mi opinión. Ojalá haya otros factores que puedan aquí enumerar o ayudaros a, si es que esto tiene algún tipo de camino o ruta, a encontrarla. Igual, por añadir un poco más, a mí lo que me pasa es que me interesan todos los proyectos. O sea, yo veo tu proyecto y qué chulo es. Te quiero decir, porque tú tienes un cast, ¿qué pasa? Todo sucede en Panamá, complicadísimo entrar. En realidad yo no me presento ante los proyectos y digo, uy, es interesante o no es interesante, porque para empezar todos los que estáis aquí habéis pasado un filtro, no sois cualquier proyecto que haya dado, es gente que ya viene avalada, que viene con proyectos interesantes, o sea, es todo gente que ya está como filtrada. Entonces todos los proyectos son interesantes. No hay nada que yo diga, pues este me hace especialmente interesante. Lo primero que pienso es viabilidad. O sea, viabilidad, luego, ¿qué sumo yo al proyecto? O sea, si realmente voy a aportar algo al proyecto, voy a ser un obstáculo. ¿Y qué es lo que me hace como entrar? Porque todos los proyectos son interesantes, pero de pronto hay uno que dices, este no puedo dejarlo pasar. O sea, si lo dejo pasar me voy a arrepentir. Y es un poco esa sensación la que te lleva como a decir, venga, lo que haga falta. Pero en realidad hay un poco, al final somos todos un poco productores y a mí es que me interesan todos. O sea, todos tienen un elemento que es interesante, al que te puedes agarrar. En todo caso, lo que puedes ver es, pues quizás así, de este modo, haciéndolo de esta forma, podría hacerse. Pero en realidad, claro, estás todo el rato como escaneando a tu alrededor y la verdad, todas las historias son espectaculares. O sea, como muy interesantes, todas tienen algo a que agarrarse, de decir, oye, esto merece la pena, esta historia tiene que ser contada. Te pasa muchísimo. Esta cosa de decir, ojalá suceda este proyecto, ¿sabes? O sea, no voy a ser yo no sirvo, no les voy a sumar nada, voy a ser un obstáculo, pero te pasa un montón esto de decir, oye, ojalá que salga esto, porque la verdad que es un proyecto que mola. Y todos los proyectos vienen filtrados, o sea, que es como que todos los proyectos tienen muy interesante. Sí que es cierto que es eso, de vez en cuando hay uno que dices, a ver, es viable, le sumo un montón que yo me sume y no puedo dejarlo pasar. O sea, tengo que hacer algo con ello. Luego yo tengo que convencer a mi gente al otro lado, claro, esto como todo otro tema, pero porque tiene que ser un proyecto que te enganche tanto que tú seas capaz de convencer a otros de que el proyecto va. Eso, es un poco eso. Sí, ya por contaros cómo funcionamos todos, a nosotros nos pasa un poco igual. Bueno, primero enhorabuena a Willy y a tu equipo porque el filtro es espectacular, tenéis unos proyectos increíbles. A mí me pasa un poco como a Andrés, que cada vez que viene alguien a mi mesa digo, joder, qué chulo. Y luego nos juntamos todos y coincidimos todos en esto. De verdad que están súper trabajados, venís preparadísimos. Enhorabuena porque es a todos. Y luego
también tenéis que pensar que nosotras somos personas, con nuestros gustos, con nuestras ideas, y lo que a mí me puede fascinar, yo voy a mi casa y mi jefe me dice, tú eres una flipada, ¿dónde vas con esto? Porque es verdad que yo tengo esa experiencia de muchos años haciendo cine y tele, y llevo 29 años casi en Antena 3 y he hecho de todo, entonces tengo que tener un poco ese sexto sentido de saber que puede funcionar, y nos equivocamos muchas veces. Hemos hecho películas increíbles que yo estaba segura que iban a ser un tiro y han ido fatal en cine, entonces no tenemos, lo que os decía antes, esa quiniela del lunes nunca. Pero sí, yo me enamoro mucho de los proyectos porque me gusta mucho mi trabajo y porque me imagino cómo se puede hacer, y cuando me traéis a alguien digo, joder, es que esto no sé quién lo haría, que te mueres, y empiezo a soñar. Pero desgraciadamente hacemos 8 o 10 proyectos al año. Bueno, el año que viene tenemos entre 14 y 16 rodajes, que ya os digo a todos que hasta el 2026 no arrancamos nada. Pero nosotros estamos desarrollando ya muchas cosas. Yo estoy con un libro obsesionada desde hace 10 años y al final lo sacaré, porque sigo teniendo los derechos y me encanta la historia y me parece épica, y la sacaré o no. No voy a ir de lista, pero yo peleo mucho en mis películas, y mis compañeras también. O sea, somos un departamento que si vamos a por una película, vamos y nos equivocamos. Pero a mí me pasa un poco igual. Entonces luego hay que bajarlo a la tierra, hay que saber también el slate que tenemos. Y tenemos 8 dramas, 3, porque nosotros hacemos de todo. Antes teníamos una línea editorial un poco más marcada por la comedia, hacíamos también terror, y efectivamente en cine va como un tiro, pero en la tele nos han prohibido hacer terror y animación porque es muy difícil de programar, pero el resto, o sea, yo tengo películas desde 2 millones chiquititas de una historia pequeña hasta una película que vamos a hacer de Sandra, la karateca que fue a los Juegos Olímpicos, que es un dineral, y que vamos a ir a Japón, y vamos desde David Trueba hasta un director novel. Apostamos por directores y directoras noveles. Entonces, pero somos personas, que es una opinión también subjetiva, y de repente pues yo tuve Campeones en la mano y le dije a mi jefe, esto hay que hacerlo, porque yo soy muy, esto hay que hacerlo. Y en mi casa no me hicieron caso, no tengo voz, y decidieron pues que no, por lo que fuera, que es entendible. Además era una película que lo hacías muy bien o era un batacazo y fue un exitazo. Es que nos llegan pocos campeones a Televisión Española, porque la mayoría del cine comercial va a la televisión privada, porque promocionáis mejor, porque entráis con un porcentaje mayor. Bueno, la promoción, os interesa mucho el retorno económico en taquilla, entonces al productor, que al final es un creador, pero también necesita recuperar, pues apuesta por este tipo de cine, por las privadas. Pero nosotros encantados de recibir todos los campeones del mundo para apoyar también ese cine comercial, que luego tiene no solamente éxito en sala, sino que en pantalla te hace muy buen dato. Porque en el caso de Televisión Española nosotros apostamos por todo tipo de cine. Bueno, no solemos entrar en musicales, en animación es complicado, y terror para nada, ¿no? Porque claro, queremos que se vea todo el cine que se hace tenga una pantalla, visibilidad en la televisión en abierto, no solamente en el pago o en el cine, pero no son películas rentables en audiencia. Yo ya no hablo de rentabilidad económica, sino que al final tú produces para que se vea, se hace tele, se hace cine, para que la gente disfrute de ese contenido. Si luego no se ve, es un problema, ¿no? Entonces queremos tener cuantas más películas como campeones, mejor. O sea, que todo el cine comercial, por favor, presentarlo a Televisión Española, ¿vale? Que estamos ahí también para ayudar. No sé si hay... No, sí. Claves no funcionan. Es decir, hay dos que me dices, no, pero realmente cuando hablaba de claves, efectivamente, si sabes, cuando tú te entrevistas con él, sabes los éxitos que ha tenido. Si tú me recuerdas éxitos que yo he tenido y me dices que tu proyecto es parecido al éxito que yo he tenido, pues me recuerda, es grato. Si me recuerdas una película que me gustó mucho,
pero que nos la dimos hasta en el ascensor, pues bueno, pues no quiero repetir esa experiencia tan traumática. Entonces, claves, cuando eso decía, bueno, que tener un poco de guiño, no puedes engañar a nadie, pero si estudias a la persona a la que le vas a vender el producto, bueno, pues recuérdale sus gratos momentos y que puedes emularlo, ¿no? Pero bueno, se trata de sobre todo, cuando hablaba de esto, hablaba de tú has trabajado la audiencia a la que vas a ir, entonces me puedes a mí dar luz, que yo acabo de llegar al proyecto, decir, mira, y por eso tengo esta secuencia que no sé qué, por eso, porque eso llama al no sé qué, porque tienes ese público, ese no sé, ese elemento que engancha a la audiencia que tú dices que va a la película, ¿no? Simplemente para dar un poco. Luego, cuando lea el guión, yo creo que ya soy mayorcito para saber si creo que va a la audiencia que tú me dices que vas. Pero básicamente, y las claves es eso. Bueno, hay cosas ahora, y además, una cosa es habéis hecho una criba buenísima, pero una cosa es cuando te vienen proyectos a casa a puerta fría, que te abres un email, que te viene con un dossier y que tú tienes que pasar la criba. Yo siempre digo, si el dossier no explica bien, concisamente, no hace falta que sea largo. Si es muy largo y está lleno de letra, hay cosas muy claras como qué pereza da abrir esto. Y te digo, estoy siendo muy honesto. Recibes muchos proyectos, tienes que hacer tus propios, y además tienes que convencer a gente de la casa. Entonces, necesitas elementos de trabajo que sean concisos, estén bien trabajados y que sean amenos y que sean muy profesionales en esto, porque yo os digo la verdad, normalmente cuando aquí no, la relación cercana, o sea, el roce hace el cariño. Y entonces aquí tienes un respeto porque tienes a alguien delante y lo miras de una manera, por eso funcionan tan bien estos foros. Pero cuando recibes un proyecto de puerta fría en casa, yo estoy pensando, ojalá sea una, porquería para mí, con todos los respetos para el proyecto, pero que sea muy evidente que no lo quiero hacer, porque es un trabajo, es trabajo. Si de repente me gusta, o sea, y ahí me pongo yo en el nivel, os digo, muy francamente, yo soy productor. Cuando yo vendo el proyecto, porque nosotros también compramos derechos de novelas, etcétera, yo vender mi proyecto en casa es terrible, porque son compañeros que son inmisericordes, porque hay confianza y te dicen unas cosas y dices, pero hombre, y es así. Entonces, entiendo, eso es una cosa que digo, el productor tiene que estar preparado para eso. Tenéis mucho callo, ¿no? Hay que tener callo y piel de elefante, porque es que es complicado. Entonces, hay que trabajar y ser seductor en todas las fases y bueno, y engatusar un poquito, porque cuando te presentas a alguien y presentas ese proyecto, a veces hay gente que me pone como referencias películas que incluso hemos hecho nosotros, que nos la hemos dado en todos lados, que no han ganado ningún premio, que no han hecho un duro y que encima la crítica te ha dicho que es un horror. Y dices, pues casi que no voy a estar yo aquí, ¿no? Entonces, son cosas de estas, ¿no? Eso hay que ser un poco pillo a la hora sin engañar a nada, porque luego nos leemos el proyecto y ya sabes lo que es. O sea, no puedes decir que es una peli, es Dumbo cuando es otra peli, ¿no? Pero, en fin, que seamos listos a la hora y seductores, que lo somos, ¿eh? O sea, no hay duda. Pero que eso es una cosa que yo enfatizo, que la manera de presentar el puerta fría es muy complicado. Es muy complicado y hay que ser muy fino. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, hago yo una. Viendo un poco la línea de los proyectos y los compañeros iberoamericanos que hay aquí, una de las dudas que nos surge es efectivamente cómo hacer posibles esos proyectos. O sea, ¿qué tienen que tener los proyectos que vienen de los países latinoamericanos para conseguir que entre A3 Media o para conseguir que entre Warner? Es decir, ¿qué ingrediente español tienen que tener para conseguirlo? Porque es una duda que yo creo que como productores todos tenemos, porque hay proyectos efectivamente muy atractivos a nivel contenido, muy bien montados, que les falta muy poco dinero, pero que es difícil de conseguir en España. ¿Qué deberían de tener esos proyectos? En Warner no coproducimos con Latinoamérica, no podemos. Te hablo desde mi experiencia previa como productor independiente.
No podemos. No podemos, no nos dejan. No es que no nos dejen, pero ayer lo comentaba con en una par de las reuniones. En cuanto tenemos un elemento que es internacional, ya trasciende a la oficina de Madrid. Tengo que ponerme a hablar con el de LATAM, que está en Sao Paulo, un tío estupendo, que se llama Hernán, y nos tiene que supervisar. No sucede, porque empieza a ser una cosa como demasiado grande y entonces las cosas no pasan, porque se diluyen. Todo el mundo tiene otras prioridades, entonces los proyectos se diluyen. En realidad uno, cuando se enfrenta como productor español a proyectos latinoamericanos, lo único que está mirando es viabilidad, porque los proyectos son todos estupendos. El problema es, ¿puedo entrar o no puedo entrar? ¿Realmente tengo posibilidad de entrar? ¿Qué elementos tiene el proyecto para que yo entre o no entre? O sea que el primer filtro es viabilidad. O sea, ¿realmente yo tengo forma de entrar en esto o no? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Voy a ir a selectivas? ¿Voy a presentar a Televisión Española? ¿Voy a conseguir un distribuidor que me la compre? ¿Se la puedo vender a Movistar? Ese tipo de cosas. Clave de eso, del que está ofreciendo el proyecto, es conocer cómo funciona la financiación aquí. Porque así sabéis. Y la otra, conocer un poco el ecosistema de productores que hay aquí, porque no todos los productores son iguales, cada uno es distinto, cada uno te está aportando cosas distintas. Entonces, venir a estos foros también sirve para conocer a quién se está moviendo, qué está haciendo cada uno, cómo funciona el sistema de financiación. Igual a la inversa. O sea, si uno quiere ir a coproducir con Perú, pues tiene que saber cómo funciona el sistema en Perú, cuáles son los presupuestos que se mueven. Si te vas a hacer una película de 3 millones a Perú, pues Perú te va a aportar muy poquito, porque el presupuesto medio son $700.000 y entonces, pues eso, lo que pueden aportar con una producción minoritaria es muy poquito. Hay que conocer un poco cómo funciona el otro, no venir aquí como que, oye, a ver si alguien se engancha, sino saber, oye, ¿cómo puede engancharse? ¿De qué forma? Porque todo lo que sepamos vender nuestro proyecto desde ese punto de vista estratégico, de decir, pues mira, lo pueden hacer de esta forma y de esta forma. Ahora igual menos, pero antes suponía mucho el dinero de Ibermedia. Y entonces te encontrabas normalmente el típico coproductor que venía simplemente para decir, oye, sé mi portavoz, o sea, vayamos juntos a Ibermedia a pedir un proyecto. Y había cantidad de trucos porque todo el mundo venía al español, como si el español fuese el que resolviese, pero es mucho más fácil, por ejemplo, irse a Portugal, donde hay muchísimos proyectos, y entonces haces Ibermedia con Portugal y sale más fácil. Mucho más fácil irse con Italia, entonces bastaba conseguir un italiano. Entender un poco el sistema de financiación por fuera de tu país y entender en el país donde vas a ir a pedir es, yo creo que es la clave. Es esta cosa como de entender un poco, y por eso este tipo de foros son estupendos, porque os permite ver cómo funciona en otros sitios. O sea, aquí, por ejemplo, todo el tema de la desgravación fiscal resuelve muchísimo para el productor español. Entonces, conocer cómo funciona eso a la hora de ofrecer proyectos puede ser clave, porque puede significar el hecho de que alguien entre o no entre, simplemente porque es interesante o no la propuesta. Bueno, en nuestro caso es que generalmente hacemos un poco el viaje a la inversa y son coproducciones minoritarias, generalmente. Porque si nos llega un proyecto de Latinoamérica tendemos a españolizarlo, porque parece que va a funcionar mejor. Como nosotros vamos a los cines, pues tenemos a lo mejor en la cabeza que, bueno, pues le voy a meter 3 actores españoles y entonces eso igual está perdiendo la esencia del proyecto. Y particularmente para mí creo que hacer una coproducción con Latinoamérica tiene que tener sentido la historia y tiene que tener un sentido para aquí y para allí. O sea, yo ahora tengo una copro con Colombia, otra con Bélgica y la de Bélgica hemos cambiado la historia entera para que suceda en Bélgica, porque era una historia que sucedía en Alemania. Pero al hacer la copro con Bélgica, para mí tiene que tener sentido la historia. A mí me da un poco de pena esto, que igual estoy tirando piedras contra mi tejado, de una copro con México y me llevo ahí el sonido. Es que me parece un poco triste y me parece un poco que es muy beneficioso para nosotros por lo que dice Andrés, porque hay incentivos fiscales fantásticos, porque te ponen el dinero en la mesa y porque hay socios muy buenos. También es verdad un poco de desconocimiento, porque nosotros estamos explorando ese camino muy poco a poco. En todas las películas de Santiago Segura hay coproducciones mexicanas e incorporamos el talento también, porque te lo exige la coproducción, que sea técnico-artística. Que no, a mí me encantaría y estamos en esa labor de hacer esto, de que pueda ser una coproducción un poco mayor, que una los dos mundos, que tenga sentido la historia para los dos y que sea beneficioso para todos. Y en ese camino estamos explorando, nosotros estamos abriendo. Buen Día Estudios, que ayer estuvo Ignacio Corrales aquí, tiene una línea que está abriendo mercado en Latinoamérica y creo que tiene una oficina en México y están abriendo ese camino para producir directamente allí. Y nosotros vamos poco a poco. Bueno, yo solo quería dar nuestro punto de vista respecto a este tema.
Hemos tenido suerte y hemos podido levantar algunas producciones a ambos lados del charco, pero sí os quería comentar que estamos notando un frenazo en el atractivo de esa historia, que de repente dos mexicanos vienen a España, un español va a México, todo por salvar o tratar de buscar este universo común. Porque, bueno, pues lo hemos hablado, lo he dicho antes, los recortes en las plataformas, el número de tal, pues está haciendo que todo se vuelva un poco más local. Entonces, a la hora de buscar el interés de una posible adquisición, te exigen que sea muy mexicano, muy español, que sea la historia prácticamente localista. Entonces, un poco como decía ahora Rosa, nosotros las historias las buscamos en cualquier formato, que sean naturalmente, no perseguimos el por hacerlo allí meter 3 mexicanos o 3 españoles allí, y luego también buscamos contenido que pueda suceder, una historia colombiana en Colombia, en México, porque Sequoia tenemos la suerte de contar con diferentes oficinas alrededor del mundo en las que podríamos levantar la producción allí y buscar la manera de hacerla. Entonces, que ha habido muchos proyectos de series, como os decía, que había como viajes o dos amigas se juntaban aquí un poco por tener los dos mundos, estamos viendo que interesan un poco menos. Nosotros teníamos un proyecto que era así clave, además con una IP, y funcionaba muy bien, y nuestro socio dijo, oye, creo que ha llegado el momento de decidir si va a suceder aquí o allí, ¿vale? Y no quita para que pueda haber un español, pero la historia sucede principalmente en un lugar más concreto para que interese al mercado en el que tiene una mayor potencia o es más interesante. Bueno, pues en el caso de Televisión Española, en cine sí que entramos en algunas películas latinoamericanas o de otros países, pero tiene que tener un requisito, que es que haya un productor español o europeo. Y no es necesario que el cast tenga ni el equipo técnico que sea español, pero el productor sí que tiene que tener una participación. Eso en el caso del cine. No tiene que ser mayoritaria. Y en el caso de las series, que yo la verdad es que no controlo tanto el tema, pero sí que hacemos coproducciones tanto con Latinoamérica como con Europa. Y ahí sí que se busca un poco que haya un interés en la historia también en España, o sea, que tenga tanto interés en el país de la coproducción como en España, porque si no, no tiene mucho sentido, no tiene tanto atractivo la serie. Y yo así que recuerdo en Latinoamérica, hicimos con Chilevisión, ahora como 3 o 4 años, Inés del alma mía, de esa sí que me acuerdo, y últimamente, esto no es Suecia, por ejemplo, que es una miniserie, una serie para Play, que además le dieron también tiene varios coproductores europeos, o sea que sí que se hacen coproducciones con otros países. Sí, en nuestro caso también es esto, básicamente coproducción internacional la hacemos y nos encanta, pero nos hemos equivocado mucho y ha de ser absolutamente natural. Y si es natural y no la fuerzas, porque hemos forzado muchas cosas en nuestra vida, todo el mundo tiene sus errores y se aprende mucho de esos errores. Y hay que intentar darle naturalidad a los proyectos, porque si no, ya es complicado hacer una película que el guión sea bueno, que el equipo sea magnífico, ya tienes todo buenísimo, ruedas, montas y luego ¡puf! Se quedó, ¿dónde se perdió el ángel? Pues encima ponle más restricciones e intenta hacer cosas raras y normalmente descarrilará por donde te han dicho. Si es un pato, digo, si camina como un pato, vuela como un pato y clueca, será un pato posiblemente. Entonces, intentemos hacer las cosas más naturales, más bien. Buscamos en una coproducción no desvirtuar el alma de la historia, porque si le perdemos el alma, no vamos a poder explotar la peli, eso está clarísimo. Y hemos intentado en ocasiones entrar en proyectos y aportar bueno, para poder llegar a las ayudas, para hacerle el certificado de nacionalidad, etcétera. Cuando es una cosa de post, pues más fácil, pero realmente en las historias nos hemos equivocado y hemos destrozado grandes obras. Entonces ya eso no intentamos, lo haremos más seguro, pero no conscientemente. No sé si hay alguna otra pregunta.
Es cierto que hay un cambio de tendencia de la audiencia, en el sentido de que antes las plataformas estaban yéndose había un alto consumo de series eternas, ¿no? de muchísimas temporadas, y la audiencia estaba consumiendo y querían seguir consumiendo ese tipo de contenidos, de series eternas con muchísimas temporadas, pero casi que como la vida misma, tengo la sensación de que las historias tienen que acabar, y que creo que la audiencia se está dando cuenta también cuando se estira el chicle y cuando no. Quiero decir, la audiencia también se ha ido dando cuenta y está consumiendo quizás más cine, más películas, historias que acaban, que tienen un inicio y un final y que no son eternas, y que el formato de las miniseries o al menos de series de una sola temporada y de 6 o 8 capítulos, ¿cómo han percibido ese desde vuestro punto de vista? ¿Es real ese cambio? ¿Es una sensación mía? A ver, yo creo que no estás del todo mal encaminado, pero sí que, a ver, son grandes conglomerados que buscan el todo. Es decir, ellos y lo que no buscan o no buscaban lo venden como si lo hubieran buscado. Es decir, yo creo que evidentemente todo se prueba por una temporada, se queda ahí y demás, no hay problema. Cuando una miniserie o algo muy cerrado va muy bien, como podría haber sido el Juego del Calamar, evidentemente va a haber otra temporada. Entonces, salvo cosas muy concretas de IPs muy cerraditas que tiene la fuerza en el mercado, esta es la adaptación cerrada de esta IP, yo creo que no se cierran nunca, porque todos lo sabemos, conseguir un éxito es muy complicado. Y luego, por otro lado, el riesgo de construir una serie, conseguir un universo que vaya bien y rechazarlo, te puede costar el puesto. Aparte de eso, hay una tendencia evidente que es la adquisición o subir a plataformas series de largo recorrido, como ha podido ser Suits, una serie de abogados estadounidense, creo que era un network o un basic cable, fue absolutamente arrolladora. O sea, la gente se comió 6 temporadas y creo que ha sido Netflix, ha dicho, espera, vamos a revivir, ha fichado a todos los actores, incluido creo que incluso Meghan Markle, que querían que volviera, y la van a poner. Porque ellos, en mi opinión, no se cierran a nada. Ellos quieren que, si él es de miniseries, ella de algo intermedio y yo de largas, tengan largas, la que era corta él le ha valido y no ve más, pero el que quiere, ellos creo que no se van a cerrar. De hecho, para nosotros, por ejemplo, no nos cerramos al largo recorrido. O sea, un buen concepto de una serie que tiene un universo recurrente, que puede ser un poco procedimental adaptado, es decir, un caso por capítulo con una línea de temporada que se pueda seguir y que podría repetirse incluso cambiando uno de los protas, es interesante. Porque al menos en nuestro caso no solo pensamos en plataformas, pensamos en que a lo mejor, por ejemplo, Televisión Española le puede interesar conseguir esa serie que durante 3 años sepa que tiene 7 capítulos, 8, que le van a funcionar y puede irlos teniendo porque se ha demostrado que es un éxito. Entonces, sin estar, como te decía, desencaminado, creo que hay hueco para todo. El problema es, pues eso, no equivocarte al hacerlo, acertar y conseguir que llegue dentro de los 25 estrenos semanales que tu producción tenga ese hueco. Pero aparte, yo creo que hay una cosa que yo no domino, pero que hablamos o tenemos en cuenta, que es ellos gastan muchísimo dinero en llamar la atención. Si consiguen llamar la atención y ha gustado, ellos saben que el presupuesto de volver a llamarlo es menor. Entonces, tienen como una carta mágica que es: no tengo que volver a gastar 15 millones de euros globales en marketing para que la gente se acerque. Entonces, bueno, pues esas series recurrentes, que además a nivel de como productores todos, es el huevo de oro, coger algo que pueda volver, porque es mucho más rentable a partir de que lo tienes todo dominado y no es una primera temporada que puede ser muy caótica. Yo creo que es algo que al menos nosotros no dejamos fuera de nuestro juego. Intentamos tener la miniserie para el que solo quiera eso y le funcione muy bien, y por supuesto tener todo el resto de formatos. Sí,
quería puntualizar que estamos hablando de consumo de series que funcionan muy bien, pero es en plataforma, porque las series en abierto no funcionan. Es muy raro que una serie, quitando las adaptaciones que hace Antena, que es verdad, de las turcas, que no sabemos por qué, pero sí, claro. Ya no se ve la televisión y estas telenovelas, curiosamente, consiguen que Sí, bueno, funcionan relativamente bien las de tira diaria, o sea, las que son de la tarde, que son como telenovelas, pero luego una serie que emites un capítulo a la semana, la gente no la ve, no es habitual. O sea, normalmente nosotros las últimas series que hemos emitido, quitando Las abogadas que están en emisión ahora y está por encima de los 2 dígitos, que nos estamos quedando un poco asombrados, no sé si es porque es una historia muy española, la verdad es que no tengo muy claro si es por el arrastre también del Access, de la revuelta, pero no funcionan. El consumo de series ahora se hace directamente en la plataforma porque estamos acostumbrados a ver las temporadas de tirón, ¿no? Entonces eso sí que sería una reflexión, porque yo creo que las ventanas están mal establecidas. O sea, yo creo firmemente en que cuando se produce una serie, el estreno de esa serie tiene que ser en abierto y luego pasar a plataforma. Porque si se estrena simultáneamente o primero en plataforma y luego pasa abierto, esa serie ya no tiene éxito. Nosotros lo hemos comprobado con vosotros, hemos hecho alguna, Zorro nos pasó, o sea, que tiene un Amazon detrás, Netflix, a la televisión en abierto no le interesa porque no nos resulta rentable. Yo es que tengo un poco ahí de dicotomía, porque creo que también hay una cosa generacional que nos arrastra a los de mi edad. Disney ha soltado Anatomía de Grey temporada 20 y yo me la he visto. Entonces, llevo 20 años viendo una serie que me enganchó hace 20 años cuando estaba embarazada y ahí me quedé. Pero luego tengo ese ansia de consumir 6 capítulos del tirón. De tirón, y ya sin el embargo, fin de ahora las semana. plataformas, Movistar está soltando un capítulo a la semana, HBO te sueltan un capítulo a la semana Sí. y la gente la consume. Entonces, tengo un poco de, no sé si es que las generaciones más jóvenes, como no es... Y luego hay otro tema que es la publicidad. O sea, me pones una serie en Antena 3 que te mete 7 minutos de publicidad. Sí, pero y acaba a las 2 Rosa, de la nosotros no mañana. tenemos publicidad Claro, y tampoco nos ven. Claro, pero empieza muy tarde. O sea, que estoy hablando de una Ya, cosa ya, que funciona bueno. porque hay que meter publicidad, porque vivimos de esto, porque el cine vive de esto. Os recuerdo que vivimos de los ingresos que tiene A3 Media, pero todos los comentarios de la gente que es que yo no veo una serie de Antena 3 que acaba a las 2 de la mañana, porque ya empieza tarde. Porque creo que además los hábitos en España están cambiando un poco. Cenamos antes, nos acostamos antes, madrugamos más. Sí, pero el prime time sigue siendo a la misma hora. Y nosotros hicimos nos arriesgamos hace 3 años, creo que fue, de adelantar el prime time y tuvimos que recular y volver a... Porque claro, la gente se iba a la competencia. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es buena, está yendo bien, sí. Hola, ¿qué tal? Quería preguntar, en general en las plataformas, por ejemplo, había como 2 formas de financiación, que es el original o la adquisición, ¿no? Ustedes entran en un lugar intermedio, como por ejemplo, bueno, en realidad hay canales y también hay productoras acá en la mesa, pero digamos los que son los canales entran como comprando el 40% por adelantado, por ejemplo, o el 50%, como hacían antes tal vez los canales de televisión para una producción que se está armando, tal vez una parte argentina, una parte italiana o española, y que un canal haga una precompra y aporte a la producción por anticipado un porcentaje que no sea el total. Por ejemplo, ese modelo está vigente hoy, como en algún momento ha hecho, no sé, Telefe en Argentina o algún canal así. Bueno, yo he de reconocer que desconozco un poco cómo funcionan realmente las coproducciones, pero sí aportamos, cuando coproducimos una serie con varios países, se aporta y se anticipa un dinero a la producción, claro. Lo que yo no sabría decir es el porcentaje, también dependerá de los productores o de los coproductores que haya.
Sí, la verdad que hay 1000 tonos de gris de cómo se puede entrar. En realidad, una televisión tú lo que haces es la prevendes y normalmente lo que sucede es que te firma un contrato que tú te tienes que ir al banco a descontar. Entonces, no es que tener el dinero por adelantado, lo que pasa es que tú sabes que vas a tener parte de la financiación asegurada del proyecto. Ya es un tema tuyo de cómo armas la financiación, si ese dinero que te da es el 40%, el 30%, básicamente tú lo que haces es negocias un precio por el derecho de antena. Si te parece poco lo que te están ofreciendo, te vas a Televisión Española, te vas a Telecinco, te vas a buscar otro postor y con eso avanzas. O sea, no es que te den un porcentaje concreto. El único límite es que cuando entramos en coproducción nunca podemos superar el 49%. Siempre el independiente tiene que ser mayoritario en el proyecto. Es el único límite. Pero luego derechos de antena, o sea, es negociar y ya está. Cada vez dan menos porque cada vez vale menos esa ventana, cada vez más importante el Pay One, que es la plataforma. Entonces, nada, es la típica cosa que el mercado va regulando, por así decirlo. Nosotros en Sequoia Studios principalmente hacemos ese tipo de producción y como dice él, depende del proyecto, pues entra más una tele, una distribuidora, entra la plataforma, hay preventas de diferentes países, hay una plataforma en Latinoamérica, otra en España, se busca la manera de encajar y ahí juega una parte fundamental para nosotros también, pues jugar con los tags que podemos conseguir, por ejemplo, en Canarias, para redondear la financiación y poder sacar adelante un proyecto de esta manera un poco más de lo que aquí se llama por patas o por diferentes partes, que es el otro camino, como tú apuntabas, respecto al original, que se sigue manteniéndose como era. Entonces, para nosotros esa mezcla, pues si consigues hacer hasta el 54, pues ya te queda menos. Con un 15 de unos, un 20 de otros, vas completando lo que faltas. Entonces, no son nunca números cerrados. Y ahí está la parte en la que la negociación con tus socios y buscar socios es fundamental y tratas de sacarlo adelante de la mejor manera posible, claro. Gracias. Yo creo que si no hay más preguntas, creo que es la hora del café. Brevemente, nada, solo darle las gracias a todos y a todas, a Sara, a Rosa, a Andrés, Robert, Milagros y Manuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, le dan muchísimo valor y sentido a este mercado. Y enhorabuena, como han dicho aquí, a todos los proyectos que han participado. Desde luego llevamos muchos años ya que el nivel es muy alto y es por vuestra culpa, por trabajar mucho, por prepararse mucho y por traerlos tan hechos para intentar llegar a acuerdos. Yo creo que lo positivo de esto es, viéndolo desde fuera, ¿no? Que al final que tenemos un amplio abanico, que hay muchas ventanas, que hay muchos formatos, que hay muchas posibilidades y que el sector audiovisual en general está en alza en el mundo y va a seguir. Yo creo que eso es positivo, ¿no? Y nos tenemos que quedar con eso. Y encontraremos nuestros caminos y las historias saldrán adelante, sin duda. Y todos tenemos esa energía. Y después, por otro lado, esto es un espejo, y he visto estos profesionales, lo mismo que en el resto de profesionales que tengo enfrente. Hay riesgo, hay aventura, pero hay oportunidades. Así que nada, vamos al coffee break y sigamos disfrutando de esta aventura. Gracias.